Egipto esconde secretos que desafían a la historia. Momias extrañas, ciudades perdidas, mapas estelares y una escultura espeluznante que parece inhumana. Los antiguos ocultaban algo. En las profundidades de las antiguas tumbas de Egipto, los arqueólogos han descubierto cráneos que desafían la anatomía humana normal, largos, antinaturales, de forma casi alienígena. Estos descubrimientos han encendido debates entre científicos y teóricos de la conspiración por igual. ¿Podrían estos cráneos pertenecer a un linaje humano no descubierto o eran algo completamente diferente? La mayoría de los cráneos encontrados en Egipto siguen proporciones humanas típicas, pero un puñado se distingue de los demás, con cráneos alargados que parecen inquietantemente antinaturales. Algunos expertos creen que estos cráneos son el resultado de la venda craneal, una antigua práctica en la que se envolvía firmemente la cabeza de un niño para obligarlo a adoptar una forma alargada. Esta costumbre se observó en diferentes civilizaciones alrededor del mundo, desde los mayas hasta las tribus de África, pero los cráneos egipcios presentan un misterio diferente. Algunos no muestran ningún signo de deformación artificial. Uno de los casos más famosos es el cráneo de un individuo que se cree que es del periodo de Amarna, vinculado al faraón Akenatón. Sus estatuas y esculturas ya lo representan con una cabeza inusualmente alargada, un rostro estrecho y proporciones corporales extrañas. Algunos creen que todo el linaje de Akenatón portaba este extraño rasgo y su hijo, el legendario Tutankamón, también puede haberlo heredado, pero si estos cráneos no fueron moldeados por manos humanas, ¿qué causó su extrema elongación? Algunos investigadores apuntan a la genética, lo que sugiere una mutación rara. Otros, sin embargo, especulan que la verdad es mucho más extraña. ¿Podrían estos cráneos ser evidencia de una civilización avanzada con vínculos extraterrestres? Algunos teóricos sugieren que Akenatón puede haber sido más que un gobernante inusual. Sus rasgos, su cambio religioso hacia la adoración de un único dios parecido al sol y su misterioso linaje alimentan las teorías de que pudo haber tenido conocimientos más allá del entendimiento humano. Un artefacto recientemente descubierto en Egipto ha dejado a los expertos sin palabras. Esta misteriosa talla, diferente a todo lo visto hasta ahora, fue encontrada en lo profundo de una cámara oculta cerca de un antiguo lugar de enterramiento. Las figuras tienen cráneos anormalmente alargados, como los descubiertos en las tumbas de Amarna. Pero, ¿cuál es la verdadera sorpresa? El enorme objeto en forma de disco que se encuentra en el centro es la prueba de algo mucho más avanzado de lo que admite la historia, una civilización olvidada, una conexión perdida con algo más allá de nuestro mundo. Cuéntanos qué ves en esta imagen. Un hecho o algo más. Comenta a continuación. En el desierto de Dashur se encuentra una de las estructuras más extrañas de Egipto, la pirámide acodada. A diferencia de las pirámides perfectamente simétricas de Giza, esta parece incorrecta. Su mitad inferior se eleva en un ángulo pronunciado, pero a mitad de camino de repente cambia de dirección, como si los constructores entraran en pánico y alteraran su plan. ¿Pero por qué? ¿Fue un error? ¿O la pirámide acodada esconde algo que nadie debía encontrar? Los egiptólogos afirman que el cambio abrupto en el diseño se debió a la inestabilidad estructural. Si hubieran continuado con el ángulo original, la pirámide podría haberse derrumbado, pero algunos investigadores sostienen que hay más en la historia. La pirámide acodada es la única pirámide que conserva gran parte de su revestimiento original de piedra caliza lisa. ¿Por qué perfeccionaron la cubierta exterior si habían cometido un error tan grave? Lo que es aún más extraño es lo que hay en el interior. A diferencia de la mayoría de las pirámides que tienen una sola cámara funeraria, la pirámide acodada tiene dos, una en la sección inferior y otra más arriba, conectadas por un pasaje estrecho e inclinado. ¿Quién era lo suficientemente importante como para necesitar dos tumbas? ¿O esta pirámide se construyó para algo completamente distinto? Algunos teóricos creen que no estaba destinada a ser una tumba en absoluto, sino una estructura energética, parte de una tecnología perdida que aprovecharon los antiguos. Otros especulan que la pirámide fue abandonada por razones que aún se desconocen, posiblemente incluso malditas. Cuando los investigadores entraron en la cámara superior, no encontraron ningún entierro ni artefactos, solo un silencio inquietante. Ningún faraón fue enterrado aquí. Entonces, ¿por qué se construyó? ¿Podría haber algo aún oculto debajo de sus cimientos? ¿Podría esta pirámide contener la clave de los secretos que reescriben la historia? Saqqara siempre han sido un lugar de misterio. Esta enorme necrópolis, que se extiende mucho más allá de la pirámide escalonada de Zoser, esconde miles de tumbas, algunas de ellas intactas durante milenios. Pero entre estos enterramientos antiguos, algunos se han vuelto tristemente famosos por algo más que su valor histórico. Sucesos extraños, sensaciones inquietantes y accidentes inexplicables han hecho que algunos arqueólogos se pregunten, ¿hay algo acechando dentro de estas antiguas cámaras? Uno de los descubrimientos más inquietantes fue una serie de tumbas selladas, extrañamente intactas a pesar de su antigüedad. Cuando los investigadores
investigadores las abrieron, esperaban encontrar los típicos tesoros y momias. En cambio, descubrieron algo escalofriante. Cuerpos que aparecieron retorcidos de terror, sus bocas congeladas en gritos silenciosos. A diferencia de los entierros habituales cuidadosamente preparados, estos restos parecían arrojados apresuradamente al interior, como si alguien hubiera querido sellarlos para siempre. Poco después de la excavación, los miembros del equipo de investigación informaron síntomas extraños, fiebres repentinas, alucinaciones y una abrumadora sensación de pavor. Algunos se negaron a volver a entrar en el lugar, otros sufrieron accidentes inexplicables. Se trató de una mera coincidencia. La explicación racional apunta a la existencia de hongos o bacterias ancestrales en el interior de las tumbas que afectaron a quienes los inhalaron. Pero los lugareños cuentan una historia diferente. Creen que algunas tumbas de Akara nunca debieron ser tocadas, que lo que estaba enterrado allí estaba encerrado por alguna razón. Y Saqqara alberga más que tumbas embrujadas. No muy lejos de estos enterramientos misteriosos se encuentra algo aún más antiguo, algo que podría estar vigilando este terreno sagrado. Una hilera de antiguas esfinges desgastadas por el tiempo todavía se mantienen en pie como si estuvieran guardando la entrada a secretos enterrados bajo la arena. Las esfinges de Egipto son más que simples estatuas. Son centinelas silenciosos que se colocan para proteger templos, tumbas y pasadizos ocultos. Aunque la gran esfinge de Giza es la más famosa, en Luxor hay algo igual de intrigante. Una enorme avenida de esfinges que se extiende casi 3 kilómetros entre los templos de Karnak y Luxor. Pero, ¿eran estas estatuas simples decoraciones o tenían una finalidad mayor? Durante siglos, estas esfinges estuvieron enterradas bajo capas de arena y escombros, olvidadas por el tiempo. Cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrarlas, se dieron cuenta de la magnitud de esta avenida. Más de 1000 esfinges alguna vez bordearon este camino, cada una tallada con una precisión notable. ¿Quién las construyó? ¿Y por qué un camino tan monumental estuvo oculto durante tanto tiempo? Algunos eruditos creen que la avenida de las esfinges era parte de una ruta de procesión sagrada, utilizada para ceremonias religiosas que unían los dos grandes templos. Pero otros se preguntan si ese era su único propósito. Algunas de estas esfinges no se parecen a ninguna otra de Egipto. Tienen rasgos faciales extraños y proporciones inusuales. Podrían representar a gobernantes olvidados, o incluso a seres distintos de los que conocemos. Aún más intrigante es lo que se esconde debajo de Luxor. El georradar ha revelado estructuras y túneles que permanecen inexplorados, lo que sugiere la existencia de una ciudad perdida enterrada bajo el paisaje moderno. ¿Podría la avenida de las esfinges ser algo más que un camino ceremonial? ¿Podría ser una pista que apunta a algo mucho más antiguo y misterioso? Se ha encontrado algo extraño en las profundidades de Saqqara. Entre las intrincadas tallas de las paredes de una antigua tumba, los investigadores descubrieron una figura que desafía toda explicación. A diferencia de las representaciones habituales de dioses, faraones y animales, esta se distingue de las demás. Tiene forma humanoide, pero con una cabeza alargada, proporciones inusuales y ojos grandes y oscuros. No se parece a ninguna deidad conocida del antiguo Egipto. Las teorías van desde una estatua simbólica hasta algo mucho más inquietante. Los entusiastas de los antiguos astronautas afirman que se trata de otra prueba más de que los egipcios se encontraron con seres más allá de la Tierra. Los historiadores, por supuesto, descartan estas ideas, insistiendo en que la figura es simplemente una elección artística malinterpretada. Pero he aquí la verdadera pregunta. Si se trata de otra talla más, ¿por qué parece tan fuera de lugar? Saqqara ya nos ha proporcionado tumbas inquietantes, esfinges perdidas y artefactos que desafían la lógica. Pero este descubrimiento plantea una nueva pregunta. ¿Cuánto sabemos realmente sobre el pasado? ¿Y qué más queda aún por descubrir bajo las arenas? En las profundidades del Valle de los Reyes, los arqueólogos descubrieron una tumba diferente a todas las demás de KV55. Al principio solo un número, pero pronto se convirtió en uno de los descubrimientos más inquietantes de la historia de Egipto. La tumba contenía un solo sarcófago, con su máscara bañada en oro, arrancada violentamente como si alguien hubiera intentado borrar la identidad de la persona enterrada en su interior. ¿Quién era este gobernante olvidado y por qué se destruyó su legado de manera tan despiadada? Los artefactos del interior insinuaban una conexión con el faraón hereje Akenatón, el gobernante que abandonó a los dioses tradicionales de Egipto en favor del misterioso disco solar, Atón. Algunos creían que la tumba pertenecía al propio Akenatón, otros sugirieron que contenía a la reina Tie, su madre, pero el verdadero misterio comenzó cuando examinaron el cuerpo. La momia en el interior estaba en pésimas condiciones, con sus huesos descompuestos de manera antinaturalmente rápida, como si algo hubiera acelerado su descomposición. Luego vinieron los extraños eventos. Varios investigadores que ingresaron a KV55 enfermaron. Uno incluso se desplomó en el lugar. Desaparecieron herramientas, las fotografías no se revelaron misteriosamente y algunos susurraron sobre la maldición del faraón, una leyenda relacionada con tumbas que nunca debieron abrirse.
Los científicos, por supuesto, culparon a las bacterias o al moho antiguo, pero otros se preguntaron, ¿la destrucción de esta momia fue deliberada? Alguien, siglos atrás, intentó asegurarse de que este faraón nunca fuera recordado. A pesar de años de investigación, el caso 655 sigue sin resolverse. Las pruebas de ADN sugieren que la momia probablemente era Akenatón, pero aún quedan preguntas. ¿Por qué se construyó su tumba tan apresuradamente? ¿Por qué se borró su entierro? Y lo más escalofriante, ¿por qué su cuerpo se descompuso más rápido que el de cualquier otra momia en el Valle de los Reyes? ¿Podría haber algo sobre el reinado de Akenatón que sea un secreto que ni siquiera los historiadores modernos están destinados a descubrir? En lo alto de las cámaras funerarias de los antiguos gobernantes de Egipto, ocultas en las sombras de los techos de piedra, hay grabados que han hecho que los historiadores cuestionen todo lo que sabemos sobre el pasado. Diagramas celestiales, caminos cósmicos y constelaciones precisas grabados en las tumbas hace miles de años. ¿Eran estos solo símbolos religiosos decorativos o podrían ser algo mucho más avanzado? Uno de los ejemplos más sorprendentes se encuentra en la tumba de Senenmut, un funcionario del faraón Hatshepsut. El techo de su cámara funeraria está cubierto por un mapa estelar tan preciso que se alinea con patrones astronómicos reales. Incluso incluye representaciones de movimientos planetarios, algo que los historiadores alguna vez creyeron que estaba más allá del conocimiento del antiguo Egipto. Pero, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo pudieron mapear los cielos con tanta precisión sin telescopios ni ciencia moderna? Luego está el zodíaco de Dendera, un misterioso relieve circular encontrado en el templo de Hathor. No coincide con los típicos mapas estelares egipcios, lo que lleva a algunos a preguntarse si representa el conocimiento transmitido de una civilización aún más antigua o de algún otro lugar. Algunos teóricos creen que estos mapas podrían ser registros de visitantes celestiales, una forma de que los antiguos documentaran algo que presenciaron en el cielo. Otros sostienen que los egipcios podrían haber entendido el cosmos de maneras que aún no entendemos del todo. Los escépticos sostienen que estos mapas estelares eran simplemente religiosos, vinculados a la creencia egipcia en la otra vida. El cielo era visto como un gran río cósmico guiando a los muertos a la eternidad. Pero ¿y si había algo más? ¿Y si no eran solo símbolos, sino coordenadas reales? ¿Podrían las mayores tumbas de Egipto haber sido diseñadas como guías hacia algo más allá de nuestro planeta? Cuanto más excavan los arqueólogos, más preguntas surgen. ¿Qué más espera ser descubierto en los techos de los antiguos templos de Egipto? ¿Qué conocimiento dejaron estos constructores? ¿Y quién o qué se lo dio? En las profundidades de las tumbas de Egipto, las momias suelen reposar en paz, cuidadosamente envueltas para su viaje al más allá. Pero algunos descubrimientos han destrozado esta expectativa. Momias con la boca abierta y congelada en gritos silenciosos, rostros deformados por la agonía. Estas personas fueron maldecidas, ejecutadas o sufrieron un destino aún más inquietante. Uno de los casos más infames es el de la momia gritona de Deir el-Bahari. Cuando los arqueólogos la desenvolvieron, se encontraron con una visión aterradora, un cuerpo contorsionado en un rictus de dolor con la boca abierta. A diferencia de los faraones cuidadosamente embalsamados, este individuo había sido envuelto apresuradamente sin ningún signo de los rituales tradicionales. Algunos creen que se trataba del príncipe Pentauer, un traidor real que participó en una conspiración contra su propio padre, el faraón Ramsés III. De ser cierto, su ejecución pudo haber sido un castigo destinado a maldecir su alma por la eternidad. Otro caso se encontró en Saqqara, donde una cámara funeraria entera contenía momias que mostraban expresiones similares. Algunos investigadores sugieren que sufrieron envenenamiento, estrangulamiento o incluso que fueron enterradas vivas. Otros creen que la distorsión es simplemente resultado de la descomposición natural, pero esa explicación no explica el embalsamamiento apresurado y casi descuidado. A estas personas se les negó deliberadamente el paso a la otra vida, y de ser así, ¿qué habían hecho para merecerlo? Aunque las momias aullantes siguen siendo un enigma aterrador, otro descubrimiento no habla de sufrimiento, sino de grandeza. Uno de los sarcófagos más legendarios de Egipto, oculto durante siglos, pertenece a un faraón cuya tumba puso a prueba los límites de la ingeniería antigua. La tumba de Seti I en el Valle de los Reyes es una de las más impresionantes jamás descubiertas. A diferencia de muchas otras que fueron saqueadas hace mucho tiempo, la cámara funeraria de Seti permaneció prácticamente intacta, con sus paredes cubiertas de tallas detalladas. Sus pasillos se extendían mucho más profundo de lo esperado, pero el verdadero misterio reside en su sarcófago, una obra maestra que ha desconcertado a los historiadores durante años. Tallado en un solo bloque de alabastro, este enorme sarcófago no es solo un ataúd, es casi translúcido y brilla de manera inquietante bajo
la luz. Algunos creen que esto fue intencional, con la intención de imitar el resplandor de las estrellas. Los antiguos egipcios veían la muerte como un viaje a través del cielo nocturno, y el entierro de Seti puede haber sido diseñado para reflejar ese mismo camino. Pero hay otro misterio. Cuando se descubrió la tumba de Seti, su cuerpo había desaparecido. El sarcófago estaba allí, perfectamente conservado, pero no había nadie dentro. Su momia fue encontrada más tarde en otro lugar, en una tumba diferente. ¿Se alteró su entierro original? ¿O los antiguos sacerdotes lo ocultaron a propósito? Algunos incluso han especulado con que el sarcófago de Seti era más que un simple contenedor para los muertos, que era parte de un ritual olvidado o una tecnología destinada a facilitar el viaje del faraón al más allá. La arquitectura de la tumba sugiere que sus constructores tenían conocimientos avanzados de diseño y construcción, y Seti I fue el único gobernante cuya tumba reveló algo inusual. En las profundidades de Saqqara se desenterró un objeto que no pertenece en absoluto al mundo antiguo, un artefacto de piedra tan perfectamente elaborado que algunos creen que podría haber sido parte de una máquina perdida. Algunos artefactos plantean interrogantes, otros no deberían existir en absoluto. Uno de estos objetos fue descubierto en la tumba del príncipe Sabu en Saqqara, un objeto finamente elaborado en forma de disco hecho de frágil piedra de esquisto, que data de hace más de 5000 años. Su diseño no se parece a ningún otro del antiguo Egipto, lo que lleva a algunos a especular que era parte de una tecnología perdida. El disco no es un simple cuenco o plato, tiene cuchillas precisas y curvas que se extienden desde un eje central, similar a un volante o componente de turbina moderno. ¿Cómo pudieron los artesanos de esa época crear algo tan intrincado a partir de un material tan delicado como el esquisto que se rompe fácilmente bajo presión? Algunos creen que era puramente ceremonial, un objeto destinado a un uso religioso, pero otros no están convencidos. La forma es funcional, diseñada para la rotación, la eficiencia y el movimiento, rasgos que no suelen asociarse con los artefactos antiguos. Los historiadores convencionales sostienen que el disco era un objeto ritual, tal vez un soporte o un portaincienso. Sin embargo, nunca se ha encontrado nada similar. ¿Y por qué un príncipe de élite y no un sacerdote o artesano sería enterrado con algo tan complejo desde el punto de vista mecánico? Las teorías van desde una artesanía egipcia avanzada perdida hasta algo aún más extraño. Algunos sugieren que el disco podría ser una réplica de un dispositivo que vieron alguna vez, el recuerdo de una máquina olvidada hace mucho tiempo. Si bien el disco de esquisto sigue siendo un misterio, otro descubrimiento demuestra cuánto del pasado de Egipto aún está enterrado bajo la arena. Durante siglos, una de sus ciudades más grandes permaneció oculta, esperando a ser encontrada, y cuando lo fue, lo que descubrieron los arqueólogos conmocionó al mundo. Tanis fue una de las ciudades más poderosas de Egipto. Capital real durante las dinastías 21 y 22, fue un centro de comercio, cultura y riqueza. Pero en algún momento la ciudad simplemente desapareció. Durante siglos los historiadores no supieron su ubicación exacta. Se hablaba de ella en susurros en textos antiguos, pero no dejaba rastros claros. Hasta que finalmente se descubrieron sus ruinas en la década de 1930. Lo que encontraron los arqueólogos fue asombroso. Templos de piedra gigantescos, estatuas colosales y tumbas reales enteras, todo oculto bajo las arenas del delta del Nilo. A diferencia del Valle de los Reyes, donde las tumbas fueron cuidadosamente excavadas en la roca, los entierros de Tanis estaban sobre el suelo, lo que los hacía vulnerables al tiempo. El paisaje cambiante se tragó la ciudad entera, preservando una necrópolis real olvidada como nunca antes se había visto. Dentro de las tumbas, los investigadores descubrieron tesoros intactos, incluidos sarcófagos de plata maciza, máscaras de oro y joyas que rivalizaban incluso con las riquezas de Tutankamón. Uno de los mayores hallazgos fue la tumba de Susenes I, un faraón cuyo entierro permaneció intacto mientras que otros fueron saqueados hace mucho tiempo. Pero algo en Tanis no cuadraba. Fue una capital sin una razón clara para su ascenso o caída. No había defensas naturales ni ubicación estratégica. ¿Por qué se construyó y por qué se abandonó tan repentinamente? Algunos investigadores creen que un desastre azotó Tanis, obligando a sus habitantes a huir. Otros especulan que los cambios en los patrones fluviales convirtieron la ciudad, antaño próspera, en un pantano inhabitable. Pero hay rumores de algo más antinatural, de que Tanis fue borrada de la historia a propósito. ¿Podría haber algo oculto bajo sus ruinas? Algo que los gobernantes posteriores de Egipto querían que se olvidara. Tanis demostró que ciudades enteras pueden desaparecer, tragadas por el tiempo. Y si una metrópolis tan enorme estuvo perdida durante tanto tiempo, ¿qué más queda por descubrir bajo las arenas movedizas?
A la sombra de las pirámides de Dashur se hizo un descubrimiento que todavía desconcierta a los arqueólogos. Decenas de frascos sellados, enterrados durante milenios sin ser tocados, cuyo contenido sigue siendo un misterio. No se trataba de contenedores de almacenamiento comunes. Sus tapas estaban selladas con resina antigua, casi como si algo en su interior nunca hubiera estado destinado a abrirse. Los frascos se encontraron cerca de la pirámide enterrada, una estructura derrumbada que pertenecía al faraón Sneferu. Algunos creen que formaban parte de un antiguo ritual que contenía aceites, alimentos o sustancias sagradas destinadas a la otra vida. Pero otros se preguntan por qué, después de tantos años, nadie se ha atrevido a abrirlos. Estaban destinados a contener algo demasiado peligroso para exponerlo. Se sabe que los antiguos egipcios usaban productos químicos potentes para la momificación. Algunos especulan que estos frascos podrían contener técnicas de conservación perdidas hace mucho tiempo, o incluso un elemento olvidado del embalsamamiento. Otros sugieren una teoría más inquietante, que estos contenedores sellaban una maldición, una práctica que se observa en entierros egipcios posteriores. Hasta que finalmente se abre la verdad permanece encerrada en el interior. No muy lejos de Dashur, otro proyecto olvidado cuenta la historia de una ambición que superó su tiempo. Una estructura que de haberse completado podría haber cambiado todo lo que sabemos sobre las habilidades de los egipcios para tallar piedras. En las canteras de Asuán se encuentra uno de los mayores sucesos de Egipto, un enorme obelisco que aún está conectado a la roca. Si se hubiera completado, habría sido el obelisco más grande jamás construido, dominando cualquier monumento conocido. Pero algo salió mal, apareció una grieta en la piedra y el proyecto se abandonó de inmediato. Los historiadores sostienen que fue simplemente un error, un defecto en la piedra que hizo imposible continuar. Pero otros señalan la técnica utilizada para tallarlo, cortes suaves y precisos en granito, uno de los materiales más difíciles de moldear. Las herramientas disponibles en ese momento no deberían haber sido capaces de tal precisión. ¿Podrían los egipcios haber utilizado una tecnología más avanzada de la que conocemos? Algunos creen que el fracaso del obelisco fue más que un simple accidente. ¿Por qué no intentaron esculpir otro? ¿Por qué abandonaron por completo un proyecto tan monumental? Algunas teorías sugieren que una catástrofe golpeó a los trabajadores, o que este monumento estaba vinculado a un propósito olvidado, uno que de repente se consideró demasiado peligroso para completar, mientras que el obelisco inacabado nunca se levantó. Otro descubrimiento reciente en Egipto ha dejado a los expertos sin palabras. Se trata de un ataúd diferente a todos los demás, cuyo color y su artesanía sugieren un entierro de gran importancia, o tal vez algo más inquietante. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuál de estos hallazgos te sorprendió más. Para obtener más información útil, mira otros videos.